Ustedes recuerdan de que dentro de las instancias como la OMS y la FDI son instancias que determinan ciertos criterios para registros especialmente. Esto es muy sencillo comprenderlo, ustedes ya lo conocen. Se ha determinado que para el registro de las piezas dentarias se dé una denominación de un número y adicionalmente se toma en cuenta un cuadrante. Entonces esto es muy fácil de comprenderlo, siendo que vamos desde el cuadrante superior derecho, izquierdo, vamos inferior izquierdo y derecho. Eso es para los denominativos. Entonces esto es con temas de registro. Es bien importante que para no estar escribiendo las notas de primer molar superior izquierdo, entonces directamente utilizamos el primer dígito, que puede ser el 1,4, que representa al premolar, digamos, derecho superior, ¿no? Y en este caso al primer premolar. Y lo mismo, entonces, los cuadrantes son 1, 2, 3, 4, y lo mismo ustedes entenderán, tiene esa misma denominación para las piezas temporarias. Y si ustedes ven los cuadrantes, son 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Este está al revés, ¿no? Está mal. Bien, 3 y 4. Entonces se continúa en la dentición de leche, quiere decir en la temporaria, con 5, 6, 7 y 8. ¿Está bien? 5, 6, 7 y 8. Entonces ese es el objetivo, el registro, ¿sí? Para que sea mucho más sencillo. Entonces eso es fácil de determinar, ¿no? Lo mismo para piezas deciduas o temporarias. Por lo tanto, tú tienes una forma de registro mucho más sencillo y mucho más fácil de hacerlo. Para levantamientos epidemiológicos lo mismo, ¿no? Bien, ustedes que ya saben de que dentro de las funciones del sistema estomatognático, una de las principales es cumplir con el ciclo masticatorio. Por supuesto tienen la fonética, la deglución y la estética, que es a muchos los que les interesa. Succión y respiración. De esto, algunos son innatos y otros son procesos adquiridos, ¿no? Entonces hay algunos procesos que son innatos y adquiridos. Sabemos que si bien el análisis de oclusión en relación a los tejidos que conforman el sistema estomatognático es fácil de comprender, pero luego se va complicando un poco. Entonces por eso siempre les decía es fácil, pero no tan fácil cuando, y voy a volver a repetir, cuando vemos el ciclo masticatorio, ¿no? Entonces ese ciclo masticatorio no solamente dependerá, y de ahí viene la importancia de la carrera de odontología, no viene solamente la importancia de que todos los tejidos del sistema estomatognático estén actuando coordinadamente. ¿Cuáles eran los 4 componentes que hay que analizar? Principalmente, quiero decir, son 4. Piezas dentarias. Ya, no, está bien, piezas dentarias, pero ¿qué sector? Puntos de contacto. ¿De qué estamos hablando? Son 4 componentes que hay que ver, digamos, o sea, todo el sistema estomatognático nosotros sabemos que está conformado por esqueleto, está conformado, no, un ratito, solamente le estoy haciendo recuerdo, está conformado por la estructura ósea, está conformado por vasos sanguíneos, irrigación, ¿no es cierto?, inervación, músculos, ATMs, piezas dentarias, periodonto de protección, o sea, todo lo que hace al sistema estomatognático. Pero cuando queremos analizarlo desde un punto de vista de fisiología de la oclusión, podríamos decirlo ya específicamente, hay 4 componentes que ustedes deberían tenerlo tatuado aquí. ¿Cuáles son? Son 4 así. Piezas dentarias. Ya, piezas dentarias, pero... ATM. Ya, piezas dentarias, pero vamos en orden. Piezas dentarias. Ya, pero primero, si va así. Si hacen esto aquí, ya están los 4 componentes. Entonces ya. ATM. Ya. Anteriores. Piezas dentarias. Anteriores. Piezas dentarias. Anteriores, luego posteriores. Piezas posteriores. Luego músculos, luego ATM. ATM. Tú puedes analizar en ese orden o puedes analizar desde el ATM, músculos, piezas dentarias, hacia el sector anterior. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Ya están acordados. Eso deberíamos tenerlo tatuado. Ahora, ¿por qué? Por ejemplo, en la práctica les decíamos en algunos grupos que ya hemos visto, hay todo un libro de desoclusión, decíamos. ¿Y la desoclusión está a cargo de quién?
Piezas anteriores. De los... La desoclusión está a cargo de quién, decíamos, cuando la desoclusión es contactante, con contacto dental. Piezas anteriores. Y las piezas anteriores son Incisivos y caninos. de canino a canino. Y ya está. Entonces, por eso es importante analizar. Y por supuesto, ¿qué otro nombre recibe la oclusión orgánica? Mutuamente protegida. ¿Y por qué se llama mutuamente protegida? ¿Sí? Los anteriores protegen a los posteriores en el corte y los posteriores protegen a los anteriores en la durante la trituración, ¿no ven? Entonces, eso no tienen que olvidar. ¿Qué otro nombre se conoce que dijo? ¿La oclusión? ¿La desoclusión? La desoclusión. En todo audio vamos a escuchar. No escucho, no da tiempo. ¿Y para qué grabas? Por si acaso. ¿Por nosotros? Por ti estoy grabando. Tú me has dicho que no. Ah, sí. Ah, ya. Entonces, decíamos que si bien, digamos, la mejor oclusión depende de, o mejor dicho, la oclusión orgánica es uno de los mejores esquemas oclusales que hay y al cual deberíamos nosotros llegar, que es esa oclusión mutuamente protegida. Y aquí hay otro concepto más, por eso les decía, tenemos que entender todos los sistemas, o mejor dicho, todos los tejidos que conforman. No es lo mismo decir oclusión mutuamente protegida que decir oclusión mutuamente compartida. ¿Por qué? Porque el mutuamente protegida es que las piezas dentarias anteriores, que vamos a ver más adelante, protegen a las posteriores y las posteriores protegen a las anteriores. Eso es mutuamente protegida, solo entre dos. Yo te protejo y tú me proteges durante una parte del ciclo masticatorio. ¿Sí? La mutuamente compartida quiere decir que todas las estructuras compartirán, ¿sí? Por decirte, compartirán todo el proceso de la eficacia masticatoria. ¿A qué me refiero? ¿Recuerdan que las piezas dentarias soportan la carga oclusal? ¿Sí o no? Todas soportan la carga cuando mastican fuerte, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y quién soporta eso? El ligamento periodontal. Entonces, cuando hablamos de oclusión mutuamente compartida, es pues que el ligamento periodontal a través de las piezas dentarias comparten y distribuyen las fuerzas. Que cuando apretas la ATM acá también comparte, los músculos comparten, o sea, ya más tejidos se involucran en eso. ¿Me entienden? Entonces, cuando hablamos de oclusión mutuamente compartida, estamos hablando de que más tejidos se involucran en compartir todo ese proceso. ¿Está bien? Y todos deberían estar armónicos, por decirlo así. Sin embargo, cuando ya nos vamos otra vez a hilar un poco más fino y a ver más detalles, porque luego se va complicando la situación, entonces ahí sí vamos a analizar la superficie oclusal funcional. Y se dice, ¿y dónde se va complicando? Por ejemplo, que la altura cuspidea, ¿cuántos grados de angulación tiene una cúspide? En anatomía dentaria están llevando eso. 90 grados. ¿Cuántos grados de angulación tienen las cúspides dentales? ¿De cuánto a cuánto van? ¿Ah? No hemos llegado tan profundo. ¿No? Yo solo me acuerdo. Voy a reclamar al doctor Rick. ¿No? Hoy mismo voy a subir a ver si cómo llevan o no llevan altura. ¿No ves? ¿Qué es esto? Eso. Solo por Surco, ya. ¿facetas? Sí, facetas. Eso es un. ¿Cómo se llaman? Tienen nombres, ¿no? ¿Cómo? Se llama, ¿Facetas armadas? Se llama caracol. Son las aristas. ¿Cómo? Las aristas. No, porque aquí hay una, ¿no? Esta es distinta a esta y a esta. ¿No? Ya. Bien. No, solo por molestar. Entonces, hay mucha relación para algunos autores, por ejemplo, de que la altura cuspidea tiene influencia, porque nosotros vamos a hacer lateralidad, ¿sí o no? Y tiene que haber un desengranaje. Precisamente ese desengranaje, ¿cómo se llama? Desoclusión, ¿no? La desoclusión tiene que haber.
Entonces la altura cuspidea puede ir entre 20 a 30 grados, ¿sí? Entonces ustedes, por ejemplo, cuando vean la altura cuspidea, generalmente van a tratar de devolverle la anatomía, ¿sí o no? Entonces tienen angulaciones que van de 20 a 30 grados, en algunos casos 15 grados, podría bajar, y cuando hay desgaste o pérdida de estructura, estarán por debajo, pero eso ya será fisiológico. Entonces hay que ir viendo. ¿Ya? Hay que ir considerando. Entonces lo que decíamos, que lo que llevábamos en colegio y lo que se va complicando es, el ciclo masticatorio es este, ¿no? La acción de cortar y aplastar y triturar los alimentos. Movimientos rítmicos de la apertura, cierre, lateralidad y protrusión. ¿Por qué? Porque el ciclo masticatorio no es un solo movimiento, sino es la agrupación y la función de todos los movimientos que se van a generar. Y el acondicionamiento anatómico aprendido, porque esto es una situación condicionada. Recuerdan que ustedes, y esto está programado por los músculos, porque no es la misma fuerza que tú ejerces para morder algo suave que algo duro, ¿sí o no? Pero no lo piensas, o lo piensas. Dices, esto es más duro, entonces tengo que aplicar más fuerza, ¿no? Sino directamente con un reflejo condicionado ya lo vas aplicando. Y precisamente la oclusión mutuamente protegida dice que cuando haces tú un movimiento de lateralidad, por ejemplo, aquí de canino a canino, ¿ven esta imagen? Sí. Contactan los caninos, pero ¿qué pasa con los anteriores? No deberían ocluir. ¿Y qué pasa con el sector posterior? Tampoco debería ocluir. ¿Está bien? Por eso es mutuamente protegida y por eso hablamos de desoclusión. Entonces esto, la acción de cortar debería estar adecuado. Y si por algún motivo en la desoclusión funcionara el premolar más y este otro premolar, que podrían funcionar los tres, ese ya es otro esquema oclusal. A ver, me refiero a que la oclusión orgánica, por ejemplo, es cuando la guía anterior desocluye perfectamente y atrás no hay contacto. ¿Está bien? Los caninos funcionan bien en lateralidad y desocluyen todo. Pero si es que hubiera contactos a propósito que ustedes lo hacen y dicen el canino no va a aguantar que desocluya y le vamos a hacer acompañar con este premolar y entre los tres van a desocluir en lateralidades, eso se llama función de grupo. Entonces la función de grupo, que es un esquema oclusal también, se le da porque tú crees que el canino no va a soportar o va a haber problemas y se le hace acompañar con el primero y con el segundo premolar. Entonces entre tres desocluyen mejor, pero ese esquema oclusal solamente se elige en algunos casos. Para mí solamente hay, o solamente debería haber, a lo cual nosotros buscamos, tres esquemas oclusales. La orgánica, que es la perfecta, a la cual queremos llegar. La función de grupo, que sería, en el sector anterior sí hay una función de grupo, porque funcionan los dos centrales con los cuatro incisivos. Y en lateralidad, si es que le acompaña el premolar y el segundo premolar, antagonistas, entonces ahí en función de grupo. ¿Está bien? Es un esquema oclusal. Pero eso se lo hace por algunas razones clínicas que ustedes van a tener que tomar esa decisión. Y la tercera sería la balanceada bilateral. La balanceada bilateral lo van a llevar igual en los años siguientes, que es con las prótesis totales. Para que las prótesis totales no se salgan, siempre debe haber tres contactos, uno anterior y dos posteriores, cosa de que las prótesis ahí no se desestabilizan. Entonces se dan cuenta, es distinto, ¿sí? Es distinto con piezas naturales, es distinto con implantes o con algunas prótesis, ya sean fijas o removibles, totales especialmente, ¿no? Por supuesto que los sentidos están involucrados, los músculos, piezas dentarias, periodonto. Esto era lo que les refería, que cuando todo esto entra en un equilibrio, entonces hablamos de una oclusión mutuamente compartida. Todos los tejidos que comparten la responsabilidad de producir ese ciclo masticatorio, entonces ahí hablamos de oclusión mutuamente compartida. El ciclo masticatorio es eso nada más, apertura y cierre, incisión, aplastamiento y trituración. Pero se va complicando, ya les decía.
Y esto volvemos a repetir. La oclusión orgánica tiene que tener un número de contactos, ¿sí? Tiene que tener un número de contactos. Wheeler lo dice. ¿Alguien está llevando Wheeler en anatomía dentaria? ¿Revisan algo? Si lo buscan, por ejemplo, a ver, googleenlo, porque ahorita no recuerdo bien el número de puntos de contacto, me puedo equivocar, si son 138 puntos de contacto. Ah, ¿Sí? sí. ¿Sí? ¿Cuántos son? 138. 138. Ah, qué bien. No me falla la memoria todavía. Bien, 138 puntos de contacto. ¿A qué se refiere eso? Esa es la oclusión orgánica. ¿Y cuál es esa oclusión? Esa es la mejor. ¿Alguien la tiene? Sí. Tendrías que contar los puntos de contacto, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces lo puedes llevar a un símil mecánico, que es un articulador, y la oclusión orgánica a la cual todos queremos llegar en un paciente, por ejemplo, si quisiéramos rehabilitarlo de la mejor forma posible, ahí tienes que apuntar. Cuando tú hagas la oclusión orgánica es la oclusión mutuamente protegida, eso es lo que le quieres devolver, ¿sí o no? Guía anterior, guías caninas y buen engranaje en el sector posterior, que se protejan ambos. Y adicionalmente el MIC, que es la máxima intercuspiración, en esa oclusión orgánica debería tener 138 puntos de contacto idealmente. Ahí es donde apuntamos. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, esto ya les recuerdo. Esta cúspide palatina, ¿cómo se llama? La cúspide palatina tiene nombre. De soporte. ¿Ah? De soporte. Ya. Cúspide funcional, cúspide estampadora, porque estampa ahí una cosa. Cúspide fundamental, cúspide de trabajo, o sea, tiene distintos nombres. La cúspide palatina tiene distintos nombres. ¿Está bien? ¿Y cuál será la cúspide de trabajo o cúspide fundamental en el inferior? La vestibular. Entonces es fácil determinar cuál es la de trabajo o la fundamental, ¿sí? Es la que va a engranar en la, ¿cómo se llamará esto? ¿Cómo se llama esta línea? ¿Ven acá que hay una fosa? Acá hay otra, acá hay otra y acá hay otra. ¿Lo ven? ¿Se nota o no se nota? Sí. Ya lo, bueno, yo le Pero a la identifico línea entre porque todos los dientes. Sí. Dice. a esta No fosa solo lo de uno. se le llama fosa central. Entonces a esta fosa deben caer las cúspides palatinas. Si caen en otro lado, ¿qué va a pasar? Puntos prematuros de contacto. Entonces esta debe engranar y en la teoría del tripoidismo aquí debería tener un punto de contacto, acá debería tener otro y acá debería tener otro. Uno es parador de cierre. Generalmente las facetas distales, o sea, esta faceta de acá con esta, que cuando cierra la mandíbula es parador de cierre. Y de ahí se acomoda. ¿Y la cúspide vestibular qué es? No funcional, pero en teoría sí es. ¿Por qué? Porque la vertiente, ¿sí? Esta vertiente de acá, o las vertientes generalmente las distales, porque en esta no se ve, es un corte coronal, entonces son estabilizadoras. ¿Está bien? Entonces tenemos puntos que van a ser estabilizadores y otros que van a ser paradores de cierre. Y si tú pierdes un punto estabilizador, ¿qué va a pasar? Inestabilidad oclusal. Más adelante vamos a ir. Entonces debe engranar bien. ¿Por qué? Porque si hay puntos de contacto, ¿esto qué va a hacer? Contactos. Desplaza la mandíbula. Sí. ¿Sí? Cuando tú cierras, entonces te desplaza a otro lado te lleva. ¿Sí? Que no estaría bien. Entonces, cuidado cuando devuelvan piezas dentarias o reconstruyan piezas dentarias, no devolver como eran, porque si no va a empezar a deslizar. Y después de que desliza, ¿qué pasa? Problemas en la articulación. ¿Está bien? Zona neutral ya hemos hablado, ¿no? Entonces, la zona neutral es una zona donde idealmente deberían estar posicionadas las piezas dentarias dentro del arco dentario y obviamente está relacionado con los músculos orbicular de los labios y los buccinadores y la lengua. Esto ya lo hemos hablado y lo vamos a repetir en la parte práctica, así que
y sirve para ortodoncia especialmente, ¿no? Muy bien. Los músculos, por si acaso, igual influyen en lo que es el ciclo masticatorio. ¿Y recuerdan las angulaciones? Esta angulación que te da en sentido medio lateral, ¿qué curvatura es? De Wilson. La curva de Wilson. ¿Sí? Y la curva de Wilson tiene dos objetivos, ¿no? Que la lengua empuje el bolo alimenticio hacia la superficie oclusal funcional, por eso esta cúspide está más alta que esta. Entonces hay un espacio para que pueda ingresar el alimento. Y lo mismo para que pueda ingresar acá y pueda triturarse en una superficie oclusal que aproximadamente es el 45% esa superficie oclusal del total del tamaño de la corona dental, ¿no? 45%. Entonces ahí tiene que ingresar. Y la otra era, la angulación de este eje dentario era divergente o convergente. Convergente. Y las de arriba son divergentes. Entonces esto debe contactar sobre el eje para que haya una distribución de la biomecánica de mejor forma. Más adelante igual vamos a ir viendo. ¿Está bien? Entonces la eficacia masticatoria estará relacionada con la superficie oclusal. Entonces, ¿cuánto de altura cúspide ustedes van a devolver, ya sea en prótesis? Han visto que van a ir viendo que dentro de los dientes de stock, las cúspides son más bajas. Estamos hablando de 15-20 grados. Cuando algunos pacientes tienen cúspides mucho más altas en angulación, estamos hablando de 30 grados de angulación. Me refiero a esta angulación que se forma. ¿Lo ven? Entre esta y esta cúspide. Entonces acá tenemos 30 grados aproximadamente. Cúspides bastante amplias. Y esto tiene que ver también relacionado con lo que es la guía condilia y la guía y la trayectoria condilia, ¿no? Eso también lo vamos a ir viendo más adelante. La eficacia de la masticatoria también se da por la influencia de la lengua, los tejidos, decíamos, limitación en las fuerzas masticatorias, dinámica del movimiento, fuerzas que puedan desarrollar los músculos, las fuerzas que puedan aceptar las piezas dentarias y la magnitud. O sea, son todos los criterios que, digamos, se consideran para determinar una eficacia masticatoria. ¿Ustedes creen que cuando pierdes piezas dentarias, por ejemplo, una persona que no tiene piezas dentarias tendrá la misma capacidad de fuerza muscular que cuando tenía antes? La tonicidad o el tono muscular se pierde, por si acaso. Los músculos no tienen la misma capacidad de generar la misma fuerza que generaban en los momentos. Solamente estamos viendo igual varios datos para entrar ya al tema de fisiología de la oclusión que vamos a hablar en la próxima clase. Lo mismo, ¿qué puede afectar? ¿Cuáles son las causas que pueden ocasionar pérdida de pieza dentaria? O sea, todo eso hay que tratar de analizar. ¿Y por qué se da este tipo de...? Puede darse, por ejemplo, la atrición que habíamos mencionado antes, es el desgaste fisiológico que se da en las piezas dentarias, entre comillas fisiológico, ¿no? Porque también hay patológico. Entonces, el fisiológico se dice por el uso de las piezas dentarias, por la dieta que se tiene, ¿no? Es el desgaste que generalmente vamos a encontrar en la superficie de las coronas de las piezas dentarias, ¿sí? Y también se da en bordes incisales. La atrición generalmente no se menciona que se presente en otro lado. Entonces, ¿dónde se presenta la atrición? Superficies oclusales y bordes incisales, ¿no? Patológica se da por bruxismo excéntrico. Y ahí hay un montón, ¿no?, de imágenes que te pueden dar, que puede deberse a parafunciones. Aquí ya se puede ver la cámara pulpar, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pero este está altamente pulido, entonces es un desgaste por fricción que se genera. Vamos a avanzar. La abrasión es una pérdida de estructura. Aquí es desgaste patológico. Generalmente está considerado como pérdida de estructura por agentes externos. Estos agentes externos, ¿qué pueden ser? Un mal cepillado. Generalmente algunos pacientes utilizan cerda dura, cepillos de cerda dura, que el penacho de los hilos de
del cepillo son más gruesos y piensan que higienizándose con mayor fuerza es igual a mayor limpieza, cosa que eso está equivocado. Entonces el cepillado puede generar un desgaste a nivel cervical especialmente. Lo mismo los aparatos ortodónticos, lo mismo los aparatos protéticos, que pueden generar un raspado de la superficie y van a generar grietas en los sectores, no grietas, sino más bien desgaste o pérdida de estructura en los lugares donde se encuentran. Hablábamos también de los hábitos relacionados a la profesión, como por ejemplo los albañiles o zapateros que siempre están agarrando algunos instrumentos metálicos en la boca y que pueden generar algún tipo de desgaste, ¿no? Algunas características que menciona Cuniverti de Rossi, lo puse acá, por ejemplo, la abrasión presenta un contorno indefinido con una superficie dura y pulida en vez de grietas, ¿sí? O a veces a forma de grietas. No presenta placa bacteriana ni manchas de coloración en la mayoría de los casos, a no ser que sea que ya haya llegado a dentina. El esmalte se ve liso, plano, brillante, dentina expuesta, que puede haber, igual brillante, ¿sí? Extremadamente pulida, y la forma de la lesión puede ser en plato amplio. Son algunas características de cómo reconocerlo. Pero la parte más importante para reconocer es viendo clínicamente. Entonces, lo que ustedes tienen que empezar a hacer, solamente tienen que conocer los términos: atrición, abrasión, erosión, afracción. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Cuando estén pasando semiología, pues empezar a ver todo eso con cada paciente que vayan viendo. Empezar a identificar visualmente. Eso es lo mejor, ¿no? Tratar de identificar. La erosión es una pérdida de estructura por un agente químico. Estos agentes químicos, por supuesto, que pueden ser endógenos y pueden ser exógenos. Decíamos, los agentes endógenos eran los ácidos biliares, los ácidos gástricos, ¿no? Cuando nosotros tenemos la inducción al vómito, en especial en aquellos pacientes que son bulímicos, ¿no? Entonces, o puede haber otro tipo de trastornos gastrointestinales que te induzcan al vómito y eso va a generar una erosión. No solamente la erosión va a ser en las caras palatinas de los centrales, sino también en caras oclusales. Creo que tengo algunas fotos. Y por agentes externos, obviamente, está relacionado con los agentes quelantes, como ser las gaseosas, bebidas carbonatadas, y también estamos hablando de vitamina C, que generará este tipo de desmineralización o pérdida de estructura que se va empezando a dar, y estas son las zonas más blanquecinas que se notan. Lo mismo, ustedes tienen que detectar todas esas manchas blanquecinas, la mayoría es desmineralización, por alguna causa que haya sido, ya sea placa bacteriana o ya sea algún agente químico, ¿no? Que se está generando. Los lugares donde se van a presentar difieren, ¿sí? Fíjense, esa es la superficie. Este es, por ejemplo, por hábito, ¿sí? Por Parece de bracket. Y se presenta lo mismo de esta forma. Cuando vean de esto, Puede ser caries. superficies bastante pulidas, pueden ser inducidas por vómito o inducidas por alguna enfermedad que el paciente padece y que hay mucha regurgitación de ácido gástrico. La fracción es una lesión en forma de cuña y se da por esto. Cuando esta cúspide no va a la fosa central y va sobre una de las vertientes, va a generar una fuerza excéntrica. Esa fuerza excéntrica que no va sobre el centro del diente, que nosotros le llamamos fuerzas axiales, debería caer sobre el centro del diente, la fuerza, va a hacer que la pieza dentaria sufra microvibraciones y esas microvibraciones se va a llevar, o mejor dicho, va a afectar al cuello anatómico del diente, donde vamos a encontrar este tipo de lesiones en forma de cuña. Esto no es caries, ninguna de las que hemos mencionado es caries. La atrición no es caries, la abrasión no es caries, la fracción no es caries. Este tipo de patología hay mucho, y yo les decía lo siguiente: ¿qué vas a hacer cuando tengas este paciente?
Va a venir el paciente y lo que tú vas a hacer es lo que has aprendido, que es desgastar, lo vas a acondicionar con ácido grabador y le vas a poner resina, ¿sí o no? No. Bueno, sí. O le vas a poner ionómero de vidrio, o le vas a poner algún material. Está bien, no es que esté mal, está bien. Pero el problema de esta lesión no la estás atacando, solamente estás atacando el problema que al paciente le está aquejando, que puede haber sensibilidad o que le puede molestar estéticamente, y lo que tú vas a hacer es reconstruirle. Pero si no corriges este punto de contacto que es prematuro, entonces este problema va a continuar. La resina igual se puede salir y eso es lo muy común. Entonces lo que hay que tratar de atacar, ¿cuál es? El punto traumático. Y si ese punto traumático no es mucho, ¿qué van a hacer? Se puede desgastar hasta lograr la estabilización. Y para eso, ¿qué tienes que hacer? Sacar los modelos y llevarlos al articulador para ver dónde está el punto de esta oclusión traumática. Entonces así detectas dónde están los puntos, y si esos puntos es menor al grosor del esmalte, que estamos hablando menor a 1 milímetro, entonces tú puedes hacer desgastes selectivos a estabilizar. Pero si son muchos, entonces tienes que plantear una rehabilitación completa. Entonces eso te determina a hacer una planificación para una rehabilitación, ya sea por sustracción o por corrección. Sustracción quiere decir la meloplastía o el desgaste que puedes hacer selectivo. Pero si este desgaste te va a llevar a comprometer la dentina más, ya no. Hay que decirle al paciente que tiene que hacerse ortodoncia. No es porque tú quieres hacerle la ortodoncia o porque quieres derivarle para que sea la ortodoncia, sino es porque lo más correcto sería posicionar las piezas dentarias para que reciban fuerzas axiales, ¿no? Y tratar el trauma de oclusión, que es lo más importante. Ojo, algo que no hemos hablado en la parte práctica. Esta lesión en forma de cuña no solamente va a afectar a la pieza dentaria, sino también puede afectar a los tejidos de soporte. Especialmente puede producir reabsorciones de tipo verticales. Cuando ustedes vean reabsorción, por ejemplo, del hueso, recuerdan, no tengo una imagen, digamos de este tipo, ¿no? Este tipo de reabsorciones óseas, por ejemplo, se pueden llamar horizontales. Hagamos de cuenta de que aquí hay placa bacteriana inflamatoria. Entonces eso afecta varias piezas y el hueso se reabsorbe, pero de forma horizontal, quiere decir todas uniformemente, ¿sí? En cambio, cuando encuentran solamente en esta pieza dentaria y hay una reabsorción de hueso, y tú te preguntas por qué es, lo más probablemente es que sea por un trauma de oclusión. Entonces, para mí, la reabsorción de hueso, por ejemplo, en sentido horizontal, generalmente puede estar inducida por placa bacteriana, por enfermedad periodontal. Pero si la reabsorción ósea es solamente en una pieza y una pieza se está afectando y está hasta con movilidad, eso es trauma de oclusión. ¿Y qué tienes que hacer? Corregir el trauma de oclusión, lo mismo. El trauma de oclusión. Ya después le harás la limpieza, que es el coadyuvante. Lo mismo acá. Corriges el trauma de oclusión y luego ya le haces la reconstrucción de la pieza dentaria con el material o con el mejor material que tú elijas. Pero lo primero que tienes que hacer es corregir el trauma de la oclusión, el punto de contacto que no es correcto, ¿sí? Axialidad. Y esto es lo que se produce porque lo que repasábamos en la parte de fisiología del esmalte y de los tejidos, el esmalte tiene una debilidad a nivel de la unión amelocementaria. Entonces, las fuerzas de vibración en relación al módulo de elasticidad de la pieza dentaria, que depende, el módulo de elasticidad de una pieza dentaria depende exclusivamente de la dentina, porque la dentina es la mayor cantidad de tejido que tenemos ahí, tanto en la corona como en la raíz. Y dependiendo de su hidratación que tenga y de su composición lo más adecuada posible, el módulo de elasticidad estará mejor, ¿sí? Por lo tanto, el esmalte, al ser una estructura altamente dura, si bien le da una resistencia al desgaste, pues le da una fragilidad a este nivel, generando microfracturas, porque el módulo de elasticidad hace que la pieza dentaria vibre. Bueno, ya vamos terminando con esto. Y ahí ven unas fotos. ¿Ven? Esto es lo que ustedes tienen que ver y diferenciar en la parte de semiología estomatológica. Semiología es fundamental.
reconozcan cuál es abrasión, cuál es atrición, cuál es erosión, cuál es afracción. O pueden estar combinadas. Ojo también, no solamente se va a presentar afracción, puede estar combinada. ¿Se imaginan una fracción más un paciente que se cepilla demasiado duro? Entonces hay una combinación mecánica y trauma de oclusión, ¿sí o no? ¿Se imaginan que consuma bebidas muy altas carbonatadas, erosión? También se puede presentar. Entonces las combinaciones posibles pueden, por supuesto, no se presentan una sola. Esto lo vamos a dejar porque ya lo habíamos llevado. Y la próxima vamos a hablar de, bueno, aquí había algo de... Ya. Bueno, ya estamos en tiempo. La próxima clase vamos a continuar con dimensión vertical, especialmente. Esto lo vemos la próxima clase y luego ya entramos a fisiología de la oclusión netamente.